¿Eres de esas personas que recitan el Padre Nuestro sin darte cuenta de su verdadero poder? Quizás lo has dicho 100 veces, o 1000. Tal vez creciste escuchándolo en la iglesia, repitiéndolo antes de dormir o al bendecir los alimentos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntar por qué esta oración? ¿Por qué Jesús nos dio estas palabras exactas? ¿Era solo una simple oración para el día a día o algo mucho más profundo? ¿Qué pasaría si te dijera que en estas pocas frases Jesús reveló un plan de batalla, una conexión divina y la llave definitiva para desatar el poder de Dios en tu vida? ¿Qué tal si te dijera que esta oración es un arma, una declaración, una alineación directa con el cielo mismo? El Padre Nuestro no es solo un ritual, es una estrategia. No es solo una recitación, es una revelación. Jesús no solo dijo, es una oración que pueden decir antes de comer. No, Él dijo, así es como deben orar. Esto es guerra espiritual. Este es el plan maestro sobre cómo acercarse a Dios. Y una vez que entiendas la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar de la misma manera. En este video, vamos a explicar el Padre Nuestro como nunca antes. Vas a ver por qué Jesús enseñó esta oración y lo que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. El poder oculto detrás de cada frase. Y cómo entender esta oración puede transformar tu relación con Dios. Para cuando termines este video, nunca más volverás a recitar esta oración. La orarás con poder. Si eres de los que no parece entender la profundidad de esta oración, no te preocupes. Estamos a punto de desglosarla para ti de una manera que te hará ver cada palabra, cada frase y cada significado con ojos nuevos. A partir de hoy, tus oraciones nunca serán las mismas. Y al final, oraremos juntos usando el Padre Nuestro de la manera que Jesús quería, entendiendo completamente su significado, activando plenamente su poder. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que te acercas a Dios para siempre. Y si conoces a alguien que ora sin sentirse conectado con Dios, envíale este video. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video. Ayuda a compartir el mensaje de Dios con más personas. Comenta abajo qué parte del Padre Nuestro te habla más. Y lo más importante, comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Nunca se sabe cómo este mensaje podría cambiar su vida de oración. Hemos creado videos de explicación profunda sobre cada libro de la Biblia para ayudarte a profundizar en tu fe y caminar con Dios. Cada video de historias bíblicas profundas está diseñado para desglosar las Escrituras de una manera simple, clara y profundamente impactante. Es nuestra esperanza y oración que este video y cada mensaje que compartimos despierten algo en tu espíritu, una fe tan fuerte que nada pueda sacudirla. También hemos convertido algunas de nuestras enseñanzas más poderosas en libros electrónicos para que puedas estudiar a tu propio ritmo y llevar tu comprensión aún más lejos. Revisa la descripción para obtener los tuyos. Dicho esto, empecemos. Si hay una palabra en el Padre Nuestro que lo cambia todo, es la primera: Padre. Después de analizar lo que realmente es esta oración, un plan de batalla, una estrategia, una conexión con el poder divino, la lección más importante que podemos aprender es a quién le estamos orando. Jesús podría haber dicho nuestro Señor o nuestro Rey. Podría haber comenzado con "Oh, Todopoderoso Creador del universo". Pero en lugar de eso, eligió deliberadamente decir Padre Nuestro. Eso no fue un accidente, fue intencional. Mucha gente tiene dificultades para relacionarse con Dios porque lo ven como distante, intocable e imposible de complacer. Quizás así es como te sientes a veces. Crees en Él, pero ¿realmente lo conoces? Cuando oras, ¿sientes que estás tratando de llamar la atención de un gobernante todopoderoso que podría estar demasiado ocupado para escuchar? ¿O le hablas como un niño le habla a su padre amoroso? Piénsalo. Si eres padre o madre, ¿cómo te sientes cuando tu hijo viene corriendo hacia ti? No porque necesite algo, sino porque solo quiere estar cerca de ti. Se acurruca en tu regazo, te abraza, solo quiere estar contigo. ¿Lo rechazas?
¿Dices estoy demasiado ocupado? ¿O tu corazón se hincha de alegría porque eso es exactamente lo que quieres? ¿Que tu hijo esté cerca de ti? Eso es lo que Dios desea. Por eso Jesús dijo, Padre nuestro. Para muchas personas, esta palabra, Padre, es difícil. Quizás tu padre terrenal estuvo ausente. Fue abusivo o imposible de complacer. Tal vez no estuvo allí en absoluto. Y cuando escuchas la palabra Padre, no trae consuelo, trae dolor. Pero aquí está la verdad. Dios no es así. Él no es un ser humano imperfecto y con defectos. Él es el Padre perfecto. No es como tu Padre terrenal. Él es todo lo que tu Padre terrenal debería haber sido. El enemigo quiere que creas que Dios es distante, frío y desinteresado. Esa es la mayor de las mentiras. Si Satanás puede convencerte de que es difícil llegar a Dios, entonces puede evitar que experimentes el poder de esta oración. Pero Jesús destrozó esa mentira con dos simples palabras, Padre nuestro. Y luego añade algo aún más profundo, que estás en el cielo. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, estamos declarando dos cosas a la vez. Somos sus hijos, esto es una relación, no solo una práctica religiosa. Y el cielo es nuestro hogar. No solo estamos hablando con una fuerza cósmica distante, estamos conectados con el Rey del cielo. Y ahí es donde pertenecemos. Esto es lo que hace que la oración sea diferente de simplemente desear, manifestar o esperar cosas buenas. Cuando oras, estás hablando con alguien que te ama, te conoce y ya tiene un plan para ti. Y es exactamente por eso que Jesús nos dijo que comenzáramos nuestras oraciones de esta manera. Nos estaba invitando a una forma diferente de pensar. Cuando te presentes ante Dios, no vengas como un mendigo. Ven como un hijo. Ven como una hija. Porque cuando te acercas a Dios como tu Padre, cambia la forma en que oras. Mira a Jesús. Llamó a Dios Padre más de 150 veces en los Evangelios. No solo nos enseñó a decirlo, Él lo vivió. En Juan 11, 41-42, antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, Jesús comenzó su oración diciendo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Eso es confianza. Esa es la relación que Él quiere que tengas. Y cuando entiendes esto, tus oraciones nunca volverán a ser las mismas. No orarás como alguien que espera que Dios esté escuchando. Orarás como alguien que sabe que Él está escuchando. No rogarás por la atención de Dios, descansarás en el hecho de que ya la tienes. Aquí es donde comienza el poder. Así que la próxima vez que digas, Padre nuestro que estás en el cielo, no solo digas las palabras, siéntelas, vívelas. Sé consciente de lo que realmente declaran. Eres su hijo. El cielo es tu hogar. Y cuando oras, tu Padre está escuchando. Si llamar a Dios Padre nuestro cambia la forma en que nos acercamos a Él, entonces lo que Jesús dice a continuación cambia la forma en que lo vemos. Santificado sea tu nombre. ¿Cuántas veces has dicho esas palabras sin pensar en lo que realmente significan? La palabra santificado no es algo que usemos en la conversación diaria. Significa santo, sagrado, apartado. Pero Jesús no solo nos estaba enseñando a decir que el nombre de Dios es santo, nos estaba enseñando a vivir como si lo fuera. A lo largo de la Biblia, los nombres son más que simples etiquetas, representan identidad, autoridad y reputación. Por eso el nombre de Dios es tan importante. Es su misma esencia. En Éxodo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios responde, Yo soy el que soy. En ese momento, Dios no solo le estaba dando a Moisés un nombre para llamarlo, estaba declarando su naturaleza eterna e inmutable. Cuando Jesús nos dice que oremos santificado sea tu nombre, nos está recordando que estamos hablando con el Dios cuyo nombre está por encima de todo nombre. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. No se trata solo de decir el nombre de Dios con respeto, se trata de cómo vivimos. Cuando decimos santificado sea tu nombre,
Estamos haciendo una declaración. El nombre de Dios es santo. Por lo tanto, debemos tratarlo como santo. El nombre de Dios es sagrado. Por lo tanto, nuestras vidas deben reflejar esa santidad. Aquí es donde se vuelve real. Si dices santificado sea tu nombre, pero vives como si Dios fuera solo una opción, no una prioridad, ¿realmente lo dices en serio? Si lo llamas Señor pero ignoras sus mandamientos, ¿estás realmente honrando su nombre? Si tus palabras están llenas de alabanza el domingo, pero tus acciones lo niegan el lunes, ¿estás realmente santificando su nombre? Jesús no solo nos estaba enseñando una frase, nos estaba llamando a un estilo de vida. Piensa en el mundo en que vivimos hoy. El nombre de Dios se usa en vano todos los días, en películas, música y conversaciones cotidianas. La gente usa el nombre del Todopoderoso como si no fuera nada. Pero en las Escrituras, el nombre de Dios es poderoso. En el Antiguo Testamento, los israelitas tenían una reverencia tan profunda por el nombre de Dios que ni siquiera lo pronunciaban. Cuando los escribas escribían YHWH, el nombre de Dios, se detenían, se lavaban las manos y tomaban una pluma nueva solo para escribirlo, porque era así de sagrado. Pero hoy, la gente lo dice sin pensar. Algunos incluso se burlan de él. Y aquí está la pregunta. ¿Somos diferentes? ¿Vivimos de una manera que le muestra al mundo que el nombre de Dios es apartado? ¿O nos mezclamos, tratándolo de manera casual? El nombre de Jesús es poderoso. En Filipenses 2, 9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el poder de su nombre. No es ordinario, es santificado. Cuando Jesús expulsaba demonios, lo hacía en su nombre. Cuando los discípulos sanaban a los enfermos, lo hacían en su nombre. Cuando oramos, oramos en su nombre. Así que cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos haciendo un compromiso. Un compromiso de honrar su nombre en la forma en que hablamos. Un compromiso de representar su nombre en la forma en que vivimos. Un compromiso de revelar su nombre a un mundo que ha olvidado su poder. Mira lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La gente ya no solo ignora a Dios, se opone a Él. Su nombre está siendo borrado de las escuelas, de la cultura, de la vida pública. El enemigo sabe que si puede eliminar el nombre de Dios, puede eliminar el temor a Dios. Pero estamos llamados a ser diferentes. Así que cuando ores, no solo digas las palabras. Pregúntate, ¿mi vida santifica el nombre de Dios? ¿Vivo de una manera que le muestra al mundo quién es Él realmente? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir santificado sea tu nombre, nunca volverás a orar de la misma manera. Si orar santificado sea tu nombre es un compromiso para honrar el nombre de Dios, entonces lo que Jesús dice a continuación es aún más radical. Venga tu reino. A primera vista, esto suena como una frase simple, un bonito sentimiento religioso. Pero si realmente entiendes lo que significa, te darás cuenta de que este es un grito de guerra. Cuando Jesús nos dijo que oráramos venga tu reino, nos estaba enseñando a pedir un cambio completo de poder, una toma de control espiritual. Porque la realidad es que hay dos reinos en guerra en este momento, el reino de Dios y el reino de este mundo. Y la pregunta es, ¿cuál estás construyendo tú? El reino de este mundo es fácil de ver. Está a nuestro alrededor. Un mundo obsesionado con el poder, el dinero, la influencia y la autoglorificación. Un sistema que te dice que hagas lo que sea que te haga feliz, sin importar el costo. Un reino donde la verdad es lo que la gente quiere que sea, donde lo bueno se llama malo y lo malo se llama bueno. Pero el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En el reino de Dios, los humildes son exaltados y los orgullosos son humillados.
En el reino de Dios, el poder no se trata de dominación, se trata de servicio. En el reino de Dios, el rey murió por su pueblo en lugar de exigir que ellos murieran por él. Este es el reino por el que Jesús nos dijo que oráramos. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. El reino de Dios no es solo una realidad futura, es algo que estamos llamados a traer al mundo ahora mismo. Cuando Jesús vino, no solo predicó sobre el cielo, predicó sobre el reino. Dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Expulsó demonios, sanó a los enfermos y perdonó pecados, no solo para hacer milagros, sino para mostrar cómo es el reino de Dios en acción. Y ahora, estamos llamados a hacer lo mismo. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente en realidad no quiere que venga el reino de Dios. Quieren que venga su propio reino. Quieren que se cumplan su voluntad, sus planes, sus deseos. Quieren un reino cómodo. Un reino donde Dios bendiga su vida pero no cambie su corazón. Quieren un reino donde Jesús esté presente, pero ellos todavía se sienten en el trono. Pero Jesús no nos enseñó a orar, Señor, bendice mi reino. Nos enseñó a orar, venga tu reino. Esto significa rendición. Esto significa alineación con la voluntad de Dios, no con la nuestra. Esto significa decir, Dios, toma el control. Establece tu gobierno en mi vida, en mi hogar, en mi ciudad, en este mundo. Significa guerra, porque el enemigo no quiere que venga el reino de Dios. En el momento en que comienzas a orar esta oración con entendimiento, te conviertes en una amenaza para las fuerzas de la oscuridad. Estás pidiendo que el gobierno de Dios invada el territorio enemigo. Estás pidiendo que la luz expulse la oscuridad. Estás orando por un reino que derrocará todo lo que Satanás ha construido. Mira el mundo de hoy. Es una prueba de que la gente está eligiendo el reino equivocado. La división, el engaño, la corrupción, todo es evidencia de un mundo que ha rechazado el gobierno de Dios. Pero Jesús no nos dijo que nos sentáramos a esperar el cielo. Nos dijo que oráramos para que viniera el reino. Y aquí está la pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir de una manera que traiga su reino a la tierra? Porque orar venga tu reino no se trata solo de palabras, se trata de acción. Significa ser las manos y los pies de Jesús. Significa defender la verdad en un mundo lleno de mentiras. Significa vivir en justicia incluso cuando la cultura promueve el pecado. Significa caminar en amor cuando el mundo está lleno de odio. Así que cuando ores, no solo digas las palabras. Pregúntate, ¿estoy viviendo de una manera que invita al reino de Dios o simplemente estoy construyendo el mío? Porque cuando realmente entiendas lo que significa decir venga tu reino, nunca volverás a orar de la misma manera. La rendición. Ahí es donde la mayoría de la gente tiene problemas cuando se trata de la oración. Es fácil pedirle a Dios lo que queremos, pero otra cosa muy distinta es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta frase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es una de las partes más poderosas y desafiantes del Padre Nuestro. Porque en ese momento, no solo estamos diciendo palabras, estamos eligiendo confiar en el plan de Dios por encima del nuestro. Estamos reconociendo que sus caminos son más altos, incluso cuando no los entendemos. Piénsalo. ¿Alguna vez has orado por algo tan desesperadamente, creyendo con todo tu corazón que era lo correcto, solo para que Dios dijera no? Tal vez le rogaste a Dios que salvara una relación, pero aún así terminó. Tal vez oraste por un trabajo y alguien más lo consiguió. Tal vez pediste sanidad, pero el sufrimiento continuó. Es en esos momentos que esta parte del Padre Nuestro se vuelve real. Porque la rendición no se trata solo de decir las palabras, se trata de confiar en Dios cuando su respuesta es diferente de lo que queríamos. Jesús mismo nos modeló esto en el momento más intenso de su vida. En el huerto de Getsemaní, el peso de la cruz lo abrumaba. Sabía lo que venía, la traición, el dolor,
la humillación, la separación del Padre. Y oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración no fue fácil, no fue sin emociones. Fue una batalla. Pero en ese momento, Jesús nos mostró cómo es la verdadera rendición. Confió en el Padre por completo, incluso cuando eso lo llevó a la cruz. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos: ¿estamos realmente orando para que se haga la voluntad de Dios, o solo esperamos que Él haga las cosas a nuestra manera? Es una pregunta difícil, porque rendirse es duro. Significa renunciar al control. Significa decir: Dios, aunque esto no salga como yo quiero, confío en ti. Significa creer que su plan es más grande de lo que podemos ver en este momento. Mira las historias en las Escrituras. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Podría haberse rendido, pensando que Dios lo había abandonado. Pero no lo hizo. Confió en que la voluntad de Dios se estaba desarrollando, incluso a través del sufrimiento. Y al final, se convirtió en el segundo al mando en Egipto, salvando innumerables vidas. O piensa en Pablo. Tenía sueños de difundir el Evangelio libremente, pero en cambio se encontró golpeado, naufragado y encarcelado. Sin embargo, en esas cadenas, escribió cartas que darían forma a toda la fe cristiana. ¿Por qué? Porque había rendido sus planes al propósito mayor de Dios. Y ahora, traigamos esto al presente. ¿Con qué frecuencia luchamos contra la voluntad de Dios sin siquiera darnos cuenta? Perseguimos cosas, forzamos situaciones o nos frustramos cuando la vida no sale a nuestra manera. Pero cuando realmente oramos: hágase tu voluntad, le estamos entregando la pluma a Dios y diciendo: escribe la historia de la manera que consideres mejor. Y ahí es donde se encuentra la verdadera paz. Así que aquí está el desafío. La próxima vez que ores, no solo digas estas palabras. Dilo en serio. Pregúntate: ¿realmente confío en Dios lo suficiente como para rendir mis planes por los suyos? Porque si realmente deseamos que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, tiene que empezar por nosotros. Hay una razón por la que Jesús no dijo: danos este mes nuestro pan mensual, o danos este año nuestro pan anual. Dijo: danos hoy nuestro pan de cada día. No se trata solo de comida. Se trata de dependencia. Se trata de confianza. Se trata de liberarse de la ilusión de que podemos sostenernos a nosotros mismos en Dios. Aquí es donde mucha gente tiene dificultades, porque en un mundo que nos dice que planifiquemos, ahorremos y aseguremos nuestro futuro, Jesús nos dice que confiemos en Dios día a día. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces te has quedado despierto por la noche preocupado por el dinero, por tu trabajo, por cómo vas a mantener a tu familia? La ansiedad que se cuela cuando no sabes qué sigue. Es por eso que esta parte de la oración es tan poderosa. Porque Jesús nos está llamando a cambiar nuestra mentalidad, a dejar de obsesionarnos con lo que no tenemos y empezar a confiar en aquel que siempre ha provisto. Mira a los israelitas en el desierto. Dios les dio maná del cielo todos los días. Pero había una condición. Solo podían recoger lo que necesitaban para ese día. Si intentaban almacenar de más, se pudría. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando la dependencia diaria. Les estaba enseñando que su provisión no venía de sus propias manos, venía de Él. Y esa es la misma lección que Jesús nos está enseñando a través de esta oración. Pero seamos realistas, esto es difícil. Todo en nosotros quiere seguridad. Queremos saber que estamos cubiertos para los próximos 5, 10, 20 años. Queremos la garantía de que nunca tendremos que luchar. Y sin embargo, Jesús nos dice que pidamos el pan de cada día, no porque Dios no quiera que planifiquemos, sino porque quiere que confiemos. Y esto va más allá del dinero. ¿Qué hay de la fuerza emocional? ¿Con qué frecuencia intentamos almacenar suficiente paz para que nos dure toda la semana,
solo para encontrarnos agotados para el miércoles. Jesús está diciendo, ven a mí todos los días. Pídeme lo que necesitas hoy. Te daré la fuerza, la sabiduría, la paciencia y la provisión que necesitas, un día a la vez. Mira cómo vivió Jesús. No llevaba una bolsa de oro. No se preocupaba por de dónde vendría su próxima comida. Confiaba en el Padre por completo, dándonos un ejemplo. Y la verdad es que cuando empezamos a vivir de esta manera, confiando en Dios diariamente en lugar de acumular recursos por seguridad, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Porque la ansiedad se desvanece cuando nos damos cuenta de que estamos en las manos de un proveedor fiel. Ahora piensa en la cultura actual, la presión por alcanzar el éxito, la obsesión con la riqueza, la preocupación constante por el futuro. Es agotador. Pero Jesús está diciendo, déjalo ir. Pide lo que necesitas hoy. Confía en mí para encargarme del mañana. Así que aquí está el desafío. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que Dios te proveería diariamente? Si dejaras de vivir con miedo al futuro y comenzaras a confiar en Él en el presente. Si realmente vivieras como si el Dios que alimentó a los israelitas, que proveyó para Elías a través de cuervos, que multiplicó el pan y los peces, fuera el mismo Dios que te cuida en este momento. Porque lo es. Así que la próxima vez que ores esta parte del Padre Nuestro, no solo digas las palabras, siéntelas. Deja que rompan tu dependencia del dinero, de tu trabajo, de tu propia capacidad para hacer que las cosas sucedan. Porque la verdadera paz no proviene de tener todo resuelto, sino de saber que tu Padre Celestial nunca falla en darte exactamente lo que necesitas. Y si crees eso, entonces las preocupaciones de hoy no tienen ninguna oportunidad. Si pedir el pan de cada día nos enseña a depender de Dios, pedir perdón nos enseña algo igual de transformador, como liberarnos de la culpa, de la amargura, de las cadenas que nos mantienen atrapados en el pasado. Pero aquí está la parte que hace que esta oración sea tan radical. Jesús no solo nos dice que pidamos perdón, nos dice que perdonemos a los demás de la misma manera que queremos ser perdonados. Y ahí es donde la mayoría de la gente tiene dificultades. Porque es fácil decir, Dios, perdóname. Es mucho más difícil decir, Dios, ayúdame a perdonarlos a ellos. Pero Jesús une estas dos cosas de una manera que no podemos ignorar. Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido distante de Dios, pero no podías entender por qué? Tal vez estabas orando, leyendo tu Biblia, incluso yendo a la iglesia, pero algo se sentía mal. Jesús nos da la respuesta aquí mismo. La falta de perdón nos impide experimentar la plenitud de la misericordia de Dios. Endurece nuestros corazones, distorsiona nuestras oraciones y nos mantiene atrapados en un ciclo de dolor. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 14-15 cuando dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esa es una realidad aterradora. Significa que si nos aferramos al resentimiento, nos estamos apartando del perdón que necesitamos desesperadamente. Mira la parábola del siervo que no perdonó en Mateo 18. Un hombre debía una deuda impagable a un rey, y el rey, en su misericordia, se la perdonó toda. Pero, ¿qué hizo el hombre? Inmediatamente se dio la vuelta y se negó a perdonar a alguien que le debía una cantidad insignificante. Cuando el rey se enteró, lo arrojó a la cárcel, diciendo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Esto es exactamente lo que sucede cuando nos negamos a perdonar. Se nos ha perdonado una deuda inconmensurable. Cada pecado, cada fracaso, cada momento de rebelión contra Dios. Y, sin embargo, a menudo nos aferramos a ofensas insignificantes. Decimos, pero me lastimaron, pero no se lo merecen, pero ni siquiera se han disculpado. Pero, ¿merecíamos nosotros el perdón?
¿Acaso llegamos a Dios perfectamente limpios, disculpándonos por cada pecado antes de que Él eligiera enviar a Jesús? Romanos 5:8 nos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa que perdonamos no porque la gente lo merezca, sino porque nosotros tampoco lo merecíamos. Y seamos claros, esto no significa fingir que lo que hicieron estuvo bien. No significa permitir que personas tóxicas vuelvan a tu vida. No significa ignorar el dolor. Significa liberarlos, entregárselos a Dios, diciendo, me niego a que esta amargura eche raíces en mí. Me niego a que sus acciones controlen mi corazón. Y aquí está la parte hermosa. El perdón no solo los libera a ellos, te libera a ti. Incluso los estudios demuestran que aferrarse a la amargura aumenta el estrés, daña el sistema inmunológico y conduce a la depresión. Mientras tanto, aquellos que perdonan experimentan mayor paz, mejor salud e incluso una mayor esperanza de vida. Pero Jesús sabía esto mucho antes que la ciencia. Por eso hizo del perdón una parte central de la oración. Ahora hablemos del otro lado. Si somos honestos, a veces somos nosotros los que necesitamos perdón, no solo de Dios, sino de otros. Hemos lastimado a personas, hemos dicho cosas que no debíamos, hemos cometido errores. Y así como queremos la misericordia de Dios, necesitamos ser lo suficientemente humildes para buscar la reconciliación cuando sea posible. Así que aquí está la pregunta. ¿A quién necesitas perdonar? Tal vez sea alguien de hace años. Un padre, un amigo, un cónyuge. Tal vez sea a ti mismo. O tal vez necesites pedir perdón a alguien más. Porque Jesús lo deja claro. No podemos separar el recibir el perdón de Dios de darlo. Si queremos que nuestras oraciones sean poderosas, si queremos caminar en verdadera libertad, debemos soltar las cadenas de la amargura. Así que cuando ores esta parte del Padre Nuestro, no solo digas las palabras, dilo en serio. Deja que te cambien. Y si Dios trae un nombre a tu corazón, no lo ignores. El perdón no es fácil, pero es necesario. Y cuando finalmente liberes ese peso, te darás cuenta de que no solo los mantenía cautivos a ellos, te mantenía cautivo a ti. Y Dios nunca tuvo la intención de que vivieras de esa manera. Si el perdón nos libera de las cadenas del pasado, esta siguiente parte del Padre Nuestro nos prepara para las batallas que tenemos por delante. Jesús nos dice que oremos, y no nos dejes caer en tentación. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios nos llevaría a la tentación en primer lugar? Algunas personas luchan con esta línea porque suena como si le estuviéramos pidiendo a Dios que no haga algo que de otro modo podría hacer. Pero eso no es lo que Jesús quiso decir. La Biblia es clara. Santiago 1:13 nos dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué Jesús incluyó esto en su oración? Porque la tentación es una realidad, y nos estaba enseñando a mantenernos espiritualmente alerta. La tentación no es una posibilidad, es una garantía. Cada persona la enfrenta. Incluso Jesús mismo fue tentado en el desierto por Satanás en Mateo 4. Pero aunque la tentación en sí misma no es un pecado, ceder a ella sí lo es. Por eso Jesús nos muestra cómo orar por protección incluso antes de entrar en la batalla. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia la gente cae en el pecado, en la adicción, en malas decisiones porque no estaban en guardia? No estaban orando contra la tentación. Solo esperaban ser lo suficientemente fuertes en el momento. Pero Jesús nos está enseñando que no esperamos hasta que llegue la tentación para empezar a luchar. Le pedimos a Dios que nos guíe de una manera que nos ayude a evitarla por completo. Y aquí es donde entra la guerra espiritual. Porque la tentación no se trata solo de la debilidad humana. Es una estrategia, una trampa. El enemigo nos estudia. Conoce nuestros patrones, nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos. No pierde el tiempo tentándonos con cosas que no nos importan. Nos tienta con las mismas cosas con las que más luchamos. Por eso Jesús nos dice que oremos esto a diario. ¿Por qué?
Te des cuenta o no, hay una batalla por tu mente, tu pureza, tu enfoque, tu integridad. Y sin protección espiritual, estás caminando directamente hacia el territorio enemigo, desarmado. Mira a Pedro. Antes de que Jesús fuera arrestado, le advirtió a Pedro: Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, 31-32. Jesús no le dijo a Pedro: sé fuerte. Lo cubrió en oración. Pero, ¿qué hizo Pedro? Confió en su propia fuerza. Ignoró la advertencia de Jesús. Y cuando llegó la tentación, negó a Jesús 3 veces. Pero contrasta eso con José en Génesis 39. Cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo, no se sentó a debatir. No trató de resistir con su propia fuerza. Huyó. Se apartó de la tentación inmediatamente. Esta es la diferencia entre los que caen y los que se mantienen firmes. Los que se mantienen firmes no solo oran después de caer, oran antes de estar en peligro. Se adelantan al ataque. Le piden a Dios no solo fuerza para resistir, sino sabiduría para evitar. Y aquí hay algo poderoso. 1 Corintios 10:13 dice: Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Eso significa que siempre hay un escape. No importa lo que enfrentes, Dios siempre provee una salida. Pero tenemos que tomarla. Entonces, ¿cómo vivimos esta parte del Padre Nuestro? Primero, debemos mantenernos alerta. 1 Pedro 5:8 nos dice: Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo siempre está buscando una oportunidad, así que no podemos permitirnos vivir descuidadamente. Segundo, debemos cuidar nuestras influencias. La tentación a menudo llega a través de lo que permitimos en nuestras mentes, a través del entretenimiento, las relaciones, las conversaciones. Si estás luchando con la lujuria pero viendo contenido impuro, estás alimentando lo mismo contra lo que oras. Si estás orando por paciencia pero te rodeas de gente tóxica, estás haciendo más difícil resistir la ira. Y tercero, debemos correr hacia Dios, no solo huir del pecado. Demasiadas personas intentan resistir la tentación con sus propias fuerzas, pero la clave no es solo resistir, es reemplazar. Santiago 4:7 dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Fíjate en el orden. Primero sométete a Dios, luego resiste. No solo luchas contra el pecado, te llenas de algo más fuerte. Entonces, la pregunta es: ¿estás simplemente reaccionando a la tentación o estás orando contra ella antes de que llegue? ¿Te mantienes espiritualmente alerta o estás caminando hacia las trampas del enemigo sin armadura? Jesús nos dio esta parte de la oración por una razón. Porque la tentación es real, la batalla es real, y si no nos preparamos, caeremos. Pero la buena noticia es que Dios ya nos ha dado las armas que necesitamos para vencer. La pregunta es, ¿las usaremos? Si pedirle a Dios la liberación es invocar su poder, entonces esta última línea del Padre Nuestro es la declaración definitiva de ese poder. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. No es solo una frase de cierre, es un grito de batalla, una proclamación de victoria, un recordatorio de que no importa lo que suceda, no importa qué batallas peleemos, Dios reina supremo. Jesús no nos enseñó a terminar esta oración con miedo, duda o incertidumbre. No dijo: porque espero que me ayudes o porque tal vez tengas el control. Nos enseñó a terminar con confianza. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Esta es una declaración de certeza, una declaración de que a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, el reinado de Dios es eterno. Esto es fundamental,
porque la oración no se trata solo de pedir, se trata de alinear. Alinear nuestros corazones con la verdad de Dios, alinear nuestra perspectiva con su realidad. Y cuando terminamos en adoración, cuando proclamamos su autoridad, estamos cambiando nuestro enfoque de nuestros problemas a su poder. Piensa en cuán diferentes serían tus oraciones si terminaran de esta manera. En lugar de terminar con Dios, no sé qué hacer, terminarías con pero tuyo es el reino, que significa yo no tengo el control, pero tú sí. En lugar de terminar con Señor, me siento tan débil, terminarías con pero tuyo es el poder, que significa puede que yo no tenga fuerza, pero tú sí. En lugar de terminar con Dios, tengo miedo de lo que viene, terminarías con pero tuya es la gloria por siempre, que significa este mundo es temporal, pero tu reinado es eterno. Esto es exactamente lo que hizo el rey Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando sus enemigos se acercaban, cuando parecía que la derrota era inevitable. ¿Qué hizo? Oró. Reconoció que no tenía poder propio. Pero luego, en lugar de entrar en pánico, terminó con adoración. Todo el ejército de Judá alabó a Dios antes de que la batalla siquiera se ganara. ¿Y qué pasó? Dios hizo que sus enemigos se volvieran unos contra otros, y Judá ni siquiera tuvo que luchar, porque la batalla nunca fue suya, era del Señor. Esto es lo que Jesús nos estaba enseñando. La oración no termina con nosotros rogando, termina con nosotros declarando que Dios ya reina, declarando que su poder ya es mayor que nuestras luchas, declarando que, pase lo que pase, Él tiene la victoria final. Y esto es muy importante, porque vivimos en un mundo que intenta convencernos de que Dios no tiene el control, de que la oscuridad está ganando, de que el caos reina. Pero cuando oramos estas palabras, rechazamos esa mentira. Le recordamos a nuestras almas la verdad. El reino es suyo, el poder es suyo, la gloria es suya, para siempre. Entonces, ¿cómo vivimos esto? Primero, debemos aprender a terminar cada oración con fe. No importa por lo que estés pasando, declara la soberanía de Dios. Termina con confianza, no con incertidumbre. Segundo, debemos recordar que la victoria no siempre se ve como esperamos. A veces Dios libera instantáneamente, a veces obra a través del proceso. Pero de cualquier manera, Él reina. Y tercero, debemos dejar que esta verdad de forma a cómo vivimos. Si realmente creemos que suyo es el reino, el poder y la gloria, ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué dudamos en confiar? ¿Por qué dejamos que las circunstancias nos sacudan? Porque si realmente creemos esto, entonces todo cambia. Cuando entras en una situación difícil, no entras derrotado, entras sabiendo que el reino de Dios es inquebrantable. Cuando enfrentas una batalla que parece demasiado grande para ti, no te echas atrás, te mantienes firme sabiendo que el poder de Dios es mayor. Cuando el mundo intenta convencerte de que la oscuridad está ganando, no pierdes la esperanza. Te recuerdas a ti mismo que su gloria es para siempre. Por eso Jesús terminó la oración de esta manera. No es solo una línea de cierre, es una declaración. Es la última palabra sobre cada circunstancia, cada batalla, cada miedo. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. No importa lo que pase en este mundo, no importa lo que enfrentes en tu vida, Dios reina. Y por eso oramos. Si entendemos lo que Jesús estaba enseñando, entonces esta oración no es solo algo que decimos, es algo que vivimos. La lección más importante que obtuvimos al repasar el Padre Nuestro es esta. La oración no se trata de cambiar la opinión de Dios, se trata de cambiarnos a nosotros. Piensa en eso. ¿Con qué frecuencia oramos como si estuviéramos tratando de convencer a Dios de que haga algo? Como si necesitáramos persuadirlo para que se preocupe por nuestras necesidades. Pero Jesús no nos dio una oración de persuasión, nos dio una oración de alineación. Una oración que, cuando se reza con entendimiento, remodela nuestras prioridades,
Reenfoca nuestros corazones y recentra nuestra fe en el poder de Dios, no en nuestros problemas. Por eso Jesús no enseñó a sus discípulos a orar para que sus reinos crecieran, para que se hiciera su voluntad, para que llegara su éxito. Les enseñó a orar primero por el reino de Dios, primero por su voluntad, primero por su presencia. Porque cuando oramos así, ya no solo le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, le estamos pidiendo que nos cambie a nosotros. Entonces, ¿cómo aplicamos esta oración en nuestra vida diaria? Primero, debemos abordar la oración de manera diferente. La oración no es un monólogo, es una conversación. Con demasiada frecuencia tratamos la oración como una lista de verificación. Decimos nuestra parte, enumeramos nuestras peticiones y luego seguimos adelante. Pero, ¿y si oráramos de la manera que Jesús enseñó? ¿Y si comenzáramos reconociendo la presencia de Dios? ¿Y si realmente santificáramos su nombre? ¿Nos maravilláramos de quién es Él antes de pedir cualquier cosa? ¿Y si nos tomáramos el tiempo de escuchar en lugar de solo hablar? Segundo, debemos vivir lo que oramos. Si oramos, hágase tu voluntad, entonces debemos rendir la nuestra. No podemos orar por la voluntad de Dios y luego negarnos a seguirla. No podemos pedir el pan de cada día mientras seguimos preocupándonos por el mañana. No podemos pedir perdón mientras nos aferramos a la amargura. Y tercero, debemos dejar que esta oración dé forma a cómo vemos el mundo. Cada parte de esta oración desafía la forma en que la sociedad nos enseña a pensar. El mundo nos dice que seamos autosuficientes. Jesús nos dice que dependamos del Padre. El mundo nos dice que construyamos nuestros propios reinos. Jesús nos dice que busquemos primero el de Dios. El mundo nos dice que exijamos justicia. Jesús nos dice que perdonemos. Por eso el Padre Nuestro es tan poderoso. No son solo palabras, es un estilo de vida. Y si realmente lo vivimos, cambiará todo. Imagina lo que sucedería si dejáramos de orar por nuestras propias agendas y comenzáramos a orar para que venga el reino de Dios. Imagina si dejáramos de intentar controlarlo todo y en su lugar confiáramos en la provisión diaria de Dios. Imagina si realmente perdonáramos a los demás de la manera que esperamos que Dios nos perdone a nosotros. Imagina si dejáramos de luchar batallas espirituales con nuestras propias fuerzas y en su lugar invocáramos a Dios para que nos libre del mal. Esta oración es una invitación a vivir de manera diferente, a pensar de manera diferente, a confiar de manera diferente. Así que la verdadera pregunta es, ¿estamos realmente orando de la manera que Jesús enseñó? ¿O hemos estado recitando palabras sin entender su peso? Porque una vez que lo entiendes, una vez que realmente captas la profundidad de lo que Jesús estaba enseñando, nunca volverás a orar de la misma manera. Nunca te acercarás a Dios de la misma manera. Y te darás cuenta de que el Padre Nuestro no es solo algo que repetimos, es el grito de batalla de aquellos que viven por fe. Si el Padre Nuestro nos ha enseñado algo, es que la oración nunca estuvo destinada a ser solo un hábito. Estaba destinada a ser un arma, una estrategia, un salvavidas hacia el Padre. Pero para muchos de nosotros, la oración se ha vuelto rutinaria, algo que decimos porque nos enseñaron a hacerlo, sin darnos cuenta del poder que hay detrás. La lección más importante que obtuvimos al repasar el Padre Nuestro es esta. La oración no se trata solo de hablar, se trata de rendirse. Piensa en eso. Jesús no les dio a sus discípulos una oración para simplemente repetir. Les dio un modelo, un plan maestro sobre cómo orar de una manera que cambia la atmósfera, alinea sus corazones con la voluntad de Dios y los prepara para la batalla espiritual. Esta oración estaba destinada a cambiarnos, no solo a ser recitada por obligación. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿estás simplemente recitando palabras o estás realmente orando? Porque hay una diferencia. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, realmente hacemos una pausa para reconocer que estamos hablando con el Creador del universo, y sin embargo, ¿nos llama sus hijos? Cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿lo decimos en serio?
¿Realmente honramos su nombre en la forma en que vivimos, hablamos y pensamos? Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Realmente queremos su voluntad o esperamos en secreto que bendiga nuestros planes en su lugar? ¿Y qué hay de danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Realmente confiamos en Dios para el día de hoy o estamos tan consumidos por la preocupación del mañana que ni siquiera reconocemos su provisión en el presente? Y cuando decimos perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿realmente queremos eso? Porque si somos honestos, algunos de nosotros todavía nos aferramos a rencores, todavía nos aferramos a ofensas, todavía nos negamos a extender la misma misericordia que pedimos desesperadamente a Dios. Estas no son solo palabras. Este es un grito de batalla, una declaración de dependencia de Dios, una rendición a su voluntad, un compromiso de vivir de manera diferente. Así que hagamos esto personal. ¿Qué parte del Padre Nuestro orarás de manera diferente después de hoy? Quizás para ti sea rendir tu voluntad a Dios en lugar de tratar de controlarlo todo. Quizás sea aprender a confiar en Él para la provisión diaria en lugar de estar consumido por el miedo al futuro. Quizás sea el llamado a perdonar, a finalmente soltar esa amargura que ha estado envenenando tu alma durante tanto tiempo. O quizás, solo quizás, el mayor cambio en tu vida de oración vendrá cuando dejes de tratar esto como un ritual y comiences a orarlo con expectativa, con entendimiento, con fe. Porque una vez que realmente captes la profundidad de esta oración, nunca volverás a orar de la misma manera. Y ese es el desafío. Dejar de simplemente decir esta oración y comenzar a vivirla. Así que, al cerrar, quiero que reflexiones. ¿Estás simplemente recitando palabras o estás realmente orando? Porque la diferencia entre esas dos cosas determinará cuánto poder tienen realmente tus oraciones. Si hay algo que hemos aprendido del Padre Nuestro, es que esto no es solo una colección de palabras. Es un mapa, un plan de batalla, una declaración de dependencia de Dios. Y ahora, al cerrar, no solo vamos a hablar de esta oración, vamos a orarla de la manera que Jesús quiso, con poder, con entendimiento, con fe. Así que, donde quiera que estés ahora mismo, haz una pausa. Calma tu corazón. Deja que estas palabras se hundan no solo en tu mente, sino en tu alma. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, venimos ante ti como tus hijos, no como huérfanos, no como extraños, sino como hijos e hijas del Altísimo. No estás distante, no eres inalcanzable. Eres nuestro Padre, y confiamos en ti. Santificado sea tu nombre. Señor, te honramos. Declaramos que eres santo, que tu nombre está por encima de todo nombre, que nuestras vidas reflejen esa santidad, que la forma en que hablamos, pensamos y actuamos traiga gloria a tu nombre, no deshonra. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, nos rendimos. No nuestra voluntad, sino la tuya. Que tu reino gobierne en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras ciudades. Que tu justicia nos transforme. No solo queremos orar por tu reino, queremos vivirlo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, confiamos en ti para hoy. No solo por comida, sino por cada necesidad, provisión, sabiduría, fuerza, paz. Enséñanos a dejar de obsesionarnos con el futuro y a ver cómo nos estás proveyendo en este mismo momento. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios, pedimos tu misericordia. Hemos pecado, hemos fallado. Pero así como tú nos perdonas, elegimos ahora mismo perdonar a quienes nos han hecho daño, incluso a los que no lo merecen, incluso a los que no se han disculpado. Lo soltamos, lo dejamos ir, porque tu perdón es mayor. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Padre, necesitamos tu fuerza. El enemigo merodea como un león, esperando destruir. La tentación está en todas partes, pero sabemos que ya has provisto una salida.
Guárdanos de caer. Protege nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras familias. Cúbrenos con tu protección, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Señor, tú reinas. No importa lo que suceda en este mundo, no importa las luchas que enfrentemos, tú estás en el trono. Nuestra esperanza está en ti, nuestra confianza está en ti, y te alabaremos hoy, mañana y siempre. Y si oraste eso con un corazón abierto, no solo recitaste una oración, acabas de activarla. Así que, de ahora en adelante, cuando ores el Padre Nuestro, no solo lo digas, dilo en serio. Deja que transforme tu vida. Deja que cambie la forma en que piensas, la forma en que vives, la forma en que caminas con Dios. Y si este mensaje te ha hablado, si quieres profundizar en tu vida de oración, revisa los libros electrónicos que hemos enlazado en la descripción. Estos recursos están diseñados para ayudarte a crecer, para tomar lo que has aprendido hoy y aplicarlo a diario. Y antes de irte, envía este video a alguien que necesite escucharlo, porque la oración no es solo para ti, es para el mundo. Mantente bendecido.